que como no hay noticias allí, pues aquí el diario El País y los socialdemócratas neofranquistas que lo apoyan, pues han constituido un foro donde hablan como los 9 sabios de Grecia. Quiero hablar de Grecia, pero no tengo noticias españolas y hay un silencio, hay pocas filtraciones referentes a las conversaciones de Bruselas, donde ayer, tarde y hoy se espera contestación, por lo menos a la primera tanda de las respuestas dadas por el gobierno de Siripas a las peticiones de Bruselas de que concreten las reformas que están solicitando, que impuestas por la Unión Europea. No se puede imponer ni exigir. Eso no. Como hizo en Grecia, que mandó a bombardear. Claro. En Grecia, en Yugoslavia. Que un acreedor no puede exigir al deudor que pague, tampoco puede imponerle, porque eso, hombre, es de mal estilo. Lo elegante es que nadie imponga nada, que todo se haga teniendo en cuenta el estado de miseria y de la pobreza, y mejor dicho, de la fama de pobreza que tengan los pueblos o las zonas. Entonces ya todo el derecho civil, las deudas, los créditos, el derecho de propiedad, todo eso es anticuado, eso es reaccionario, eso es de derechas. Aquí lo que conviene es lo que hacen ellos. Vamos a ver lo que ha pasado en el país. En el país realiza un encuentro, un foro, que voy a comenzar con la lectura crítica de lo que el país comenta. Dice en el artículo respecto a Grecia: la sombra de las tensiones financieras griegas sigue planeando sobre la UE. La sombra de las tensiones financieras griegas sigue planeando sobre la UE. ¿Sabéis lo que significa? Yo no. Un fantasma planeando, sombra, yo no sé lo que es eso. ¿Que la UE está preocupada por la situación griega? Evidente. ¿Que los griegos están más preocupados todavía? Evidente. Eso no hay ni que decirlo. Pero tensiones financieras, ¿pero cómo le puedo llamar tensiones a una deuda que jamás podrá pagar los griegos? Ni el gobierno griego ni el pueblo griego, jamás. ¿Cómo le llama tensiones a eso? A la insolvencia, al default, a la quiebra absoluta, le llaman tensiones. Bien, bueno, sigamos. Vamos a seguir con las palabras que emplean estos sabios, estos Solón y Licurgos de los tiempos modernos. Dice que la negociación de la prórroga, que es en efecto lo que se está haciendo del segundo rescate, ya se encamina a su fase decisiva. Eso ya lo veremos, porque las demoras, rodeos y tergiversaciones y trampas que está continuamente la delegación griega tratando de perder el tiempo y engañar a Bruselas, eso es permanente. Pero bueno, seguimos. Hay 3 focos de interés: Atenas, Bruselas y Berlín. Eso, qué descubrimiento, ¿verdad? Porque, claro, la novedad cuál es, que añade Berlín, porque el foco es Atenas y Bruselas. Berlín será que dentro del grupo de la Unión Europea de Bruselas, Berlín, Alemania, es la que tiene más fuerza, más poder. Es Merkel, bueno, de acuerdo. Pero es que no le pasa con el espacio. Son tan ambiciosos y tan pedantes el país y sus redactores que a estos 3 espacios le añaden 2 tiempos. Y dice literalmente, con 3 focos de interés, Atenas, Bruselas y Berlín, y 2 tiempos verbales. Oye, qué descubrimiento. Y lo especifica: futuro y pasado. Señores, no hay presente. Esto sí que es filosofía, alta filosofía. 2 tiempos verbales, futuro y pasado, no hay presente. ¿Y tiempos verbales? Sí, tiempos verbales. O sea, los conceptos, ¿no? Pues claro que no. En las conjugaciones, claro que hay tiempos pasado, presente y futuro, los verbos, claro, pero al tiempo no se le llama verbal. Bien, pero esa es la pedantería. Eso. Ya verás, cada palabra que dice es una mentira. Las conversaciones técnicas entre prestamistas, ¿cómo? Para la extensión del programa en griego, dieron su pistoletazo de salida. ¿Cómo conversaciones técnicas entre prestamistas? ¿Qué quiere decir eso? Será entre prestamistas y prestatarios, pero no entre prestamistas solo. Conversaciones técnicas, pero ¿qué es esta locura de pedantería, de mentira y de no decir nada ni comprometerse a nada? Ese es el país.
Y dieron el pistoletazo de salida. Y pistoletazo de salida, qué elegante. ¿A quién le dieron? Sí, no, esto es para las carreras, como tú no, el deporte no te gusta, pistoletazo de salida al aire, para que empiecen las carreras. Bueno, seguimos. Es que no subrayo más que cada frase. El País organizado ayer en Madrid un debate sobre el pasado, presente y futuro. Ahora aparece el futuro. Aquí ya han metido el presente. Sobre el pasado, presente y futuro de Grecia y su difícil encaje en la UE. Un debate. No hay debate si no hay una contraposición de pensamientos o posturas políticas o puntos de vista. Pues no, aquí no hay enfrentamiento, debate ninguno. Lo que hay es que cada uno expone lo que quiere para presunción, para aparecer en las fundaciones y en el diario El País y nada más. Y el título de la reunión esta se llama Grecia, del precipicio a la negociación. Sabéis que varias veces he contado la historieta muy graciosa de un hombre que se cae en un pozo y en una pelea con su enemigo, sin querer, da un paso en falso y cae al pozo, nada, y de ahí no puede ya salir y queda perdido. Y dirigiéndose a su enemigo, le dice: si me sacas del pozo te perdono la vida. Bueno, este es exactamente el precipicio a la negociación. ¿Pero qué es esto? Si están en el precipicio, ¿qué quieren? ¿Que lo saquen del precipicio? Ya veréis, es que yo uno esta noticia para que comprendáis el interés del análisis tan minucioso que estoy haciendo, es porque la última noticia griega es la siguiente. El Parlamento griego acordó ayer, o antes de ayer, porque yo lo leí la noticia ayer, acordó nombrar la comisión que evalúe, señale y describa los conceptos para fijar la cantidad que el gobierno griego va a exigir al gobierno a Alemania como indemnización por la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo uno a esto, por tanto. Es decir, del precipicio a la negociación. Y la negociación empieza diciendo: si me sacas del pozo te perdono la vida. Claro. Ni siquiera eso. Porque si me sacas del pozo, Alemania espera. Porque lo primero que hago es reclamarte a ti el daño que me has producido hace 80 años, 90, los que han transcurrido, por la ocupación nazi. De ahí la importancia que tienen los títulos que emplean, diciendo ahora ya presente, pasado, presente y futuro. Porque aquí no importa para nada que hayan pasado 80 años desde la ocupación nazi, o 90, ni estoy haciendo cálculos. No importa, porque el tiempo presente, pasado y futuro, para ellos no, para estos sabios de Grecia, no significa nada. Es simultáneo todo. La asamblea griega está pidiendo una indemnización a los alemanes por los daños que le hizo Hitler, la ocupación. Y el título es del precipicio en el que están a la negociación. ¿De qué negociación? Pero si están negociando y no cumplen, vamos a ver, es que los hechos son clarísimos. Nunca en la Unión Europea ha habido algún país, que de lo que yo conozco, España mintió. Pero la mentira de Grecia sobrepasa todo lo imaginable. Los datos que mandó Grecia de su macroeconomía, de su Producto Interior Bruto, de sus finanzas, de sus deudas exteriores, eran falsas todo mentira, pero falsas de verdad. Bien, entonces pero la culpa la tiene la Unión Europea. La ambición de la Unión Europea de ampliar y ampliar y ampliar sin límite. Tenían que averiguar qué países están en condiciones de medirse con los países iniciales poco a poco, claro. Hacerlo prudentemente, ayudarles a que se pongan al día, etcétera, y no admitir a la gente por admitirla, ampliar y ampliar. Es la parte de fundamento de todo. Todavía en Grecia se puede pensar que no ha prescrito la obligación que tiene Alemania, la generación actual Alemania, de pagar las culpas, los delitos cometidos por la generación de sus abuelos bajo el imperio de Hitler para ocupar Grecia. Como no tienen idea de lo que es el tiempo y la prescripción, los griegos, hablo de los griegos, estos megáricos nuevos, pues piden la reparación a Alemania. Vamos, yo pregunto a los griegos, a estos sabios que se reúnen en el país, si hay algún acto
griego posterior a la derrota de Hitler, la derrota del nazismo, a la reconstrucción europea, al plan Marshall del que participa Grecia, a todos los actos infinitos, millones de actos posteriores a la derrota de Hitler, donde el pueblo y los gobiernos griegos han aceptado, han apoyado todo aquello que implicaba necesariamente la condonación de la deuda pasadas. Eso ni uno solo acto, son millones. Y ahora pide la unión, pide la entrada en el mercado común. No, espera, y luego ya el mercado común triunfa, se amplía a lo que fue la unidad europea, y ahí pide su ingreso. Grecia entra, ¿hace alguna reserva? Ninguna. Es que no es obligación de una persona que se considera dañada por otra, se asocia con ella, no está obligada a hacer una reserva dejando a salvo el derecho que aún lo conserve y lo quiera advertir de que le reparen el daño causado. ¿Por qué Varoufakis, el metrosexual, se ha empeñado en borrar todas las palabras de la troika y para sustituirla por instituciones? ¿Y por qué ha borrado las palabras de miembros de la comunidad? ¿Por qué le llama socios? ¿Socios? Grecia, el nuevo gobierno de Tsipras es el que impone a Bruselas que utilice el nombre socios, y Bruselas lo acepta. El que impone el nombre socios, ¿cómo le puede reclamar a otro de ellos de los socios? Socios es que hay una sociedad. En esa sociedad se ha reservado a alguien, algún Estado, algún gobierno, el derecho a reclamar los daños producidos por la ocupación nazi de Europa entera, no de Grecia, de Europa entera. No, ¿verdad? Bueno, tiene carácter moral, humanitario. Hay algo que justifique que hoy, a los 80 años, y después de estar en tantas relaciones con Alemania, se justifica, hay algo que justifique jurídica o moralmente, o socialmente, o caritativamente, hay algo que justifique el derecho de Grecia a pedir una indemnización a Alemania. Sí, lo digo de verdad. No. Es que hay, ¿en nombre de qué derecho natural? No hay derecho natural para ellos. Como la socialdemocracia se sienta en la nada, ni tiempo no vale nada. No hay tiempo ni nada. Se sienta en la nada y parte donde les da la gana. Sí, yo quiero seguir para poner en ridículo ante los demás a esta gentuza que habla de la caridad como si fuesen antes, estuviéramos en la Edad Media. Veamos, por ejemplo, ¿qué posiciones tiene cada uno? María Antonia Sánchez Vallejo. ¿Quién es esa señora? No, yo no sé quién es. No sé. Y María Ángela Paone, tampoco sé, arrojó luz sobre la negociación entre el gobierno de Alexis Tsipras y el resto de socios europeos. ¿Arrojó luz o dio a luz? No, pero es que si arrojó luz, yo quisiera saberla, porque yo no he visto nunca. Yo pregunto si arrojó luz o dio la luz. No te entendí. Es que he querido disimularlo, porque era demasiado duro. No, demasiado duro el chiste. Pero y el resto de socios europeos. ¿Cómo? Pues dice ellos, palabra es resto de socios europeos. Le están llamando socios. Estos que están hablando luego de que no se puede exigir ni tal, pero si son socios, tendrán que cumplir sus compromisos de socios. Si no los cumplen, tendrán que exigírselos. Bien, seguimos. Grecia, claro, aquí llega Sartorio, el hombre de las obviedades. Dice, Grecia es el paradigma de la crisis. ¿Cómo el paradigma de la crisis? ¿Y España no? Llaman socios a los que luego quieren demandar, pidiéndole una indemnización de lo que pasó en Grecia hace 80 años o 90. Y dije que Grecia es el paradigma de la crisis. Para tomarle el pelo, hemos hablado de lo que es paradigma, que es la frase que creó la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn. Pero luego dice que este Sartorio continúa diciendo, y subraya, insiste en el nulo efecto de los cientos de millones inyectados en los rescates. ¿Cómo que nulo efecto? Es que él ha calculado cuál sería la situación griega sin esos millones inyectados en su economía. ¿Dónde estaría Tsipras? Exactamente, pero si es que ¿cómo puede ser nulo efecto? Será escaso, insuficiente, lo que queráis. Lo que es imposible es que sea nulo. Aunque haya sido robado, no es nulo.
No estarían ellos, por eso es en Grecia, naturalmente. No estarían ellos ahí. Naturalmente, bien. Eso es para que veas qué barbaridad. Este es Sartorio. Gastando el dinero, por cierto. Este es el inteligente, hay que ver qué tontería. Bueno, es que Javier Solana. No, pero no, este es Sartorio, esa palabra. Sartorio, bueno, por el estilo. En tiempos decían que la que era inteligente era su mujer. Yo no ¿De sé. Sartorio? No, yo la conozco. La mujer de Sartorius, que era la inteligente. No, era una italiana, me sí, parece. la conozco, yo la conocí, yo además tenía buena opinión de él, porque él era un hombre, un caballero en el sentido antiguo de la palabra. Sí. Y la mujer también la conozco, es muy simpática, y me sigue siendo muy simpática, pero él tiene otra mujer ahora. Bueno, ya, pero sigo diciendo, Sartorio llega, después de haber dicho lo del paradigma, continúa ya diciendo que la posible salida de Grecia del euro como cura de todo le parece un disparate tan grande que dice, no lo comparto, fuera del euro hace mucho frío, punto. Esa es su intervención. Podría haber dicho no es salvación. Sí, claro, pero es que lo del mucho frío tiene más gracia todavía. Es decir, fuera del euro. ¿Y dentro qué? Pues si fuera hace mucho, pues entonces si es dentro del euro, ¿por qué estáis apoyando a Tsipras, que está poniendo condiciones suficientes para que hace mucho tiempo que tenía que haber sido expulsado ya? ¿Por qué? Si hace tanto frío, ¿por qué no tienen cuidado? Si tienen todavía en el euro una cobertura, una manta que les dé calor, ¿por qué están desafiando a los que le tienden la manta? Bueno, eso es que es el colmo. Es que eso también tiene que ver con una costumbre que se ha establecido. La establecieron los propios alemanes después de la guerra, que hubo un pacto ahí, que hay un libro muy interesante de un alemán que se titula, no me acuerdo, Civil Religion, que es la religión civil, que después de la guerra, en el año 46, hay un pacto. Es un protestante que critica durísimamente a la Iglesia protestante, porque dice que hubo un pacto en el cual entre las fuerzas políticas se decidió o se llegó al acuerdo de que los alemanes eran culpables íntegramente, los alemanes. Y es una cosa que repite la prensa, las iglesias, los políticos continuamente. Los alemanes son culpables de todo lo que hizo Hitler, son un pueblo criminal, todo eso. Eso lo repiten todos. Y ese complejo de culpa ha servido para que Israel les haya explotado y les haya quitado... Bueno, pero ahí no hay... Y estos van por lo mismo. Sí, vale, pero con una diferencia. Que recién derrotado Hitler, ahí no hay complejo de culpa, ahí lo que hay es culpa. El complejo será las generaciones siguientes. Por eso. Pero se lo han creado además a los alemanes. Claro, pero cuidado. Es que la normalización que impusieron los aliados fue eso. Los alemanes son malos. Es el Hässliche Deutsche, el odio al alemán de la Primera Guerra Mundial. Que el propio Hitler lo reproduce. Pero es que hay una diferencia muy grande. Mientras que en la Primera Guerra, Versalles, establecen un sistema de indemnizaciones imposibles para que Alemania pueda cumplirla. Y es uno de los factores principales que provocan el nacimiento del nazismo, sí, que con la segunda. Eso es una cosa. Sí, sí. Y otra cosa muy distinta es que, a la vista de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, en la segunda no se deben de exigir indemnizaciones a nadie. Eso no es verdad. Porque el daño producido por Alemania ha sido tan grande que justifica el plan Marshall. O una cosa es... Por el daño también que hicieron necesario a Alemania. Exactamente, que no ahí está. Que han liquidado ciudades enteras. Y la industria alemana entera. Y la industria que se la llevaron los rusos, donde lo que pudieron. La parte oriental, y gracias a eso tiraron un poco. Y se la llevaron. Todas esas circunstancias. A BMW se la vendieron toda una fábrica, creo que era BMW, entera a México. Es verdad. Y todas esas circunstancias explican por qué me indigno de que se esté pidiendo hoy los griegos quieran pedir indemnización a Alemania. Pero es que yo no sé. Es que no lo soporto. Pero ¿por qué no se lo piden a los romanos? A los italianos. Venga. Pero la los batalla romanos, oye, a los romanos, dime, ¿en qué año fue? ¿En qué siglo? La batalla de Pizna debió de ser por el año 150 o algo segundo. así. Sí, cuando se acabó la independencia ya de Grecia, sí. En Grecia. ¿Por qué no le piden indemnización? A Roma, claro. A Roma. ¿Y por qué no le piden los romanos, los italianos, indemnización a los griegos
porque el imperio bizantino trató de conquistar Italia, Ravenna, todo eso. No, y el imperio otomano, que ocupó Grecia. Eso viene después. Verdad. Primero fue, sí. Los italianos a ellos. Y después. ¿Por qué se lo piden también a los catalanes, por cierto? Bueno, en las islas, no en el continente, no. No. El alemán se habla en algunas islas. Los almogávares se apoderaron de Atenas, se apoderaron de Constantinopla. Es verdad, pero fue muy episódico. Pero desplumaron todo lo que pudieron. En cambio, donde se habló catalán, sí, es en la costa y en las islas. Sí, durante algún tiempo, pero quiero decir, lo que les quitaron allí son almogávares, porque eso lo piden a más. Sí, Arturo Mas, claro. Que además es más débil que Alemania. No, y además Pujol, con el dinero que tiene, que le pida que indemnización. Bueno, Pujol en este momento es un particular que está viviendo bien. No, pero tiene dinero robado a Cataluña. Ya, bueno, pero si los políticos no roban, los políticos distraen. No, tienen necesidades y hay que... No, pero ¿y por qué no se lo siguen pidiendo a otros? ¿No? Yo, no sé, creo que la respuesta alemana en tiempos normales sería invadir Grecia. Otra vez. Pues el argumento de este comité de sabios sigue diciendo que en la Grecia actual, la más gélida, aquella en la que es la más gélida. Peleado por el frío. No, que han dicho que el frío y tal, como hace tanto frío fuera. Por eso que están hablando todo el tiempo de frío, por lo que verás, es que es verdad. Bueno. Es que están todo el tiempo el frío y el tiempo. ¿Pero qué es que hacía frío en Grecia ese día o qué? Ya verás. Nos dice que la más gélida de Grecia es la actual, aquella en la que los padres no pueden alimentar a sus hijos y los adolescentes se desmayan en los institutos por no haber desayunado. Eso lo han dicho literalmente la señora Paone y la otra. Bueno, entonces, si esto es verdad... Hay que impresionar a la gente. Si esto es verdad... Es para fusilar a los dirigentes riesgos. ¿Por qué dicen que esto es el paradigma y es lo único? Dice, 1/4 de la población vive por debajo del umbral de pobreza. ¿Y España qué? ¿Y qué es el umbral de pobreza? Vamos a ver. Sí, el umbral de pobreza para mí es que está a punto de morir. Supongo yo, porque los pobres en Estados Unidos, ojalá en muchos países, fueran pobres de Estados Unidos o de Suiza. A lo mejor con $1 se vive mejor, no sé exactamente. Con los servicios prestados. No, a lo mejor con $1 se vive diario, se vive mucho mejor pues en una tribu africana. Es que eso de la pobreza, eso se pone un baremo por Suiza o por... que me parece que es la que tiene la renta per cápita más alta o algo así, y luego, pero eso... es que se están exagerando las cosas. Cuando entonces, se dice entrecomillado, siguen exagerando diciendo que Grecia ha sido el laboratorio. ¿Pero qué? ¿Laboratorio de qué? Sí, el laboratorio donde se han probado los efectos de un ajuste fiscal sin precedentes. Eso es mentira. ¿Acaso Irlanda, Portugal, España, etcétera, no? Pero ¿cómo un laboratorio? No se le han aplicado reglas distintas a Grecia. Lo que pasa es que es verdad que la situación de Grecia era tan falsa, tan mentirosa, claro, las cifras, que lo mismo aplicado a España y a Grecia o a Portugal ha sido más duro para Grecia porque las cifras eran mentirosas, no eran verdad. Claro, la realidad es la misma. Y que Grecia no tiene nada. Claro. Que Grecia en Europa está destinada, no quiere decir que sea, por decirlo un poco, pero es que una colonia de Europa porque no tiene nada. Pero como hay aquí una griega, a ver lo que ha dicho. La griega, que es portavoz de Siripas, del gobierno griego, dice, al hablar de España, una vez se habla nada más, y es ella que dice, de este experimento griego, España no es ajena, eso no hay derecho. ¿Qué experimento griego? Es que será experimento europeo, ¿qué griego? Hombre, bueno, yo me alegro que le echen por una vez la culpa a Rajoy, hombre, de algo. España no es ajena de este experimento griego. ¿Pero qué significa? Y Portugal tampoco, se lo han dicho. ¿Pero qué quiere decir? De este experimento griego, España no es ajena. Que no es que ha tomado parte o que ha creado el experimento, que lo ha causado, que lo ha impuesto o que también lo ha sufrido, si es que no se sabe lo que es. Es la verborrea humanitarista. Ahí está, ahí voy, lo de siempre. Típica de la socialdemocracia. Avisó. Y aportó esta chica griega un dato esclarecedor
sobre la magnitud del desastre. Ningún Estado, dice ella, ha perdido un 25% de su Producto Interior Bruto en tiempos de paz. Pues no es verdad. ¿Pero tenía ese Producto Interior Bruto? No es verdad. En primer lugar es que está partiendo de cifras falsas, falsificadas por los griegos, y ahora están verificando la realidad. Por tanto, no es el 25% de la realidad, sino de las cifras falsas que proporcionó todos los gobiernos griegos anteriores a la Comunidad Europea. ¿Y qué es lo que ha dicho Solana? Aparte dice, me siento enormemente preocupado. Vaya, hombre. Menos mal que se preocupa por menos mal, oye, que está preocupado Solana. Y criticó con dureza la gestión de la crisis por parte de la Unión Europea. Oye, criticó a la Unión Europea, no a Grecia, no a los gobiernos griegos, a la Unión Europea. Y dice, de ella dice, entrecomillado, ha faltado liderazgo, no solo en la crisis griega, sino en la crisis en general. Podríamos decir que Europa no ha estado en sus mejores horas, pero las cosas están cambiando. ¿Y qué líder era él cuando era secretario de la OTAN? ¿Qué líder era? Sí. Que mandaba a bombardear y cosas de esas. No, sí, es el colmo del cinismo. Y dice, pero las cosas están mejorando. ¿En qué están cambiando? Eso no es verdad. ¿Por qué ha ido él? Y apeló, ahí vamos a lo de la socialdemocracia, y apeló a una solución negociada, añadiendo, es este Solana el que dice, hay que respetar y no humillar, ni imponer. Hay que empezar a pensar en términos de crecimiento y de mayor espacio fiscal para Grecia. Amigo, ¿qué quiere decir? Pues no quiere decir más que crecimiento y espacio fiscal. ¿Qué es eso? Sí, no quiere, espacio fiscal. Sí, es que no significa nada. Que le pongan impuestos también a todos los europeos para Grecia, espacio fiscal, creando el espacio fiscal griego. El espacio fiscal es que el fisco ocupe más espacio del que ocupa hoy. ¿Más en profundidad? No, más espacio. En profundidad sería que se apodere de todo, vamos. Sí, eso, mayor espacio, mayor campo de acción. Es lo que está intentando aquí Montoro, mayor campo de acción. Nada, es una locura todo lo que dice. No es que sean palabrerías, es que son las palabras de una persona estúpida, de una persona que carece de cerebro, de células grises en el cerebro. Y a Grecia la han destruido gobiernos que tenían el apoyo. Hay uno ya que se pone ya a meditar. A ver si revienta la cabeza. A Grecia la han destruido gobiernos que tenían el apoyo de las instituciones europeas. ¿Y Grecia está culpando a las instituciones europeas del fracaso de todos los gobiernos griegos anteriores, porque dice que tenían el apoyo. ¿Cómo podemos decir que Syriza ha incumplido su programa cuando solo lleva 6 semanas en el poder? Mentira, mentiroso, porque sus 6 semanas en el poder nadie culpa a Syriza de la situación de la economía griega. Nadie, ni una sola persona, ni un solo periódico, ni un solo gobierno. Eso no es verdad. Lo que culpan a Syriza es que está diciendo ya, retrasando los compromisos, no cumpliendo y anunciando que no quiere cumplir y que va a pedir indemnización a Alemania por la ocupación nazi. Pero no, es que hay derecho a mentir de esa manera, que porque lleva 6 semanas en el poder. ¿Pero qué tiene que ver? Si hay una deuda internacional que vence el día 1 de mayo, pues el día 1 de mayo esa deuda hay que pagarla. Y si el gobierno ha entrado... Ese día es el día del trabajador. Por eso lo he elegido. Por eso lo he elegido. Entonces ahí no se puede pagar nada, hay que trabajar. Bien, muy bien. Bueno, pues bien, a Syriza y a Tsipras no le están exigiendo, a Syriza ni al jefe de gobierno no le están exigiendo nada del pasado, ni de que cumpla su programa. No le están exigiendo nada más que pague lo que debe. Debe, porque cuando se presenta y gana la elección y el jefe de gobierno suba al Estado, el Estado debe ese dinero, el jefe de gobierno tiene que pagar ese dinero y le están exigiendo que pague. ¿Y quién se lo exige? Sus acreedores. ¿Y qué edad normal tiene? Si lleva años antes sabía que ese día había que pagar. Es que esto es indignante. ¿Cómo se puede mentir? Rebel decía que si no fuera por la propaganda el socialismo no existiría. Es todo propaganda barata y emocional. Todo panoplia, hay un economista que por lo menos ha salvado un poco la dignidad, que es el señor Díez. Dice, en 2007... ¿Que es español o...? Sí, español, yo no sé quién es,
pero por lo menos no ha dicho una locura. Dice, en 2007 ya tenía Grecia un déficit del 10% del Producto Interior Bruto y financiaba la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos a crédito. Quiere decir que ¿por qué no lo hace ahora? Luego algo ha pasado ahí. Tsipras es el referente de cómo no conducir una negociación. Eso ya sí es importante. Esto lo dice entre comillas. Hay una persona, hay 10, que ha dicho que Tsipras, el jefe de gobierno griego, es el referente. El referente no será es el ejemplo de cómo no el referente. De cómo no conducir una negociación. En una unión monetaria solo hay dos opciones: o te quedas o te vas. Claro. Y los costes de salida son muy altos. Pero es que, ya lo dije ayer, pero es que los costos que le está causando a Grecia la no salida pueden ser que sean peores. Frente a este debate, Sánchez Vallejo, que tampoco sé quién es una mujer. Esto sí que es el colmo, porque esto es muy frecuente y estamos habituados ya ahora con Podemos, ya verás, y es... ¿También da a luz algo? No. Es que me ha acordado la frase. Claro. Es que Sánchez Vallejo reclamó para Grecia una visión geopolítica. Es que me río cada vez que emplean este término. Una visión es que la geopolítica está de moda, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque está de moda la palabra geopolítica. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque Podemos la pone porque son profesores de geografía. Como es profesor de geografía, claro. Tiene que decir geopolítica. Es profesor de geografía. Bueno, pues ¿qué dice esta Sánchez Vallejo? Reclamó una visión geopolítica, comillas. Grecia es la puerta de entrada en Asia. Esa es la geopolítica, amigo. Entonces hay que perdonarle todo ya y darle más dinero, que es la puerta de Asia. Y España va a reclamar mañana que es la puerta de entrada en África. Para que vengan los asiáticos a exonerar la puerta y se lleven todo. Y España con África. ¿Qué, por qué no? España, la puerta de África. España quedaría abandonada. No, hombre, Gibraltar está la puerta de África es Grecia, de Libia. Pero es que si la puerta de África es Grecia... Grecia es la puerta de entrada en Asia. Pues eso. Y alertó del peligro de un malestar social que no supo atajar el sistema bipartidista. Ya estamos otra vez con el bipartidismo. Será el partido único o consensuado socialdemócrata. Naturalmente. Si no sabe lo que dice, hombre. Bueno, pero yo quiero decir, y alertó como prueba de que es verdad lo que dice. Saben que tienen que impresionar a la gente, nada más. ¿Y con esto le impresiona? ¿Serán por su imbecilidad? La gente se lo traga todo. Antonio, que de verdad que la gente traga todo, cualquier palabra emotiva, tal, humanitarismo, no sé qué, se lo traga. No, Felipe González sí se traga todas. El que produce en España la palabra gobernanza. En España lo introduce aquí, pero viene de otro lado. Hombre, ya el primero que le empleó, ¿sabes quién fue? El gorila, el gorila que está juzgado, Strauss-Kahn, el del Fondo Monetario, que era director general del Fondo Monetario, sí, ¿no? En la reunión de Londres, ahí creó por primera vez la palabra gobernanza. Pues esa palabra viene del lenguaje de las empresas. No. La gobernanza es una palabra que designa exactamente designa en el lenguaje español y europeo el gobierno de las grandes mansiones y de los grandes hoteles, de la mujer encargada de la ropa, en concreto de las sábanas, de las... Esa es la gobernanza, La gobernanza es la labor de la gobernanza. Pero si es que la gobernanza es la labor de la gobernanza. Pero eso es con la socialdemocracia lo que aspira y es la política de la Unión Europea, con tanta reglamentación que el otro día leí en algún sitio que todas las reglamentaciones, normas, ocupan 300 volúmenes de no sé cuántas páginas. Sí. Todas las instrucciones. Es la gobernanza. Se acabó la política, es pura administración. Ni el gobierno. Durante la Revolución Francesa, un fenómeno que a ti te ha preocupado, a tus investigaciones filosófico-históricas, más bien históricas, que te ha preocupado el nacimiento del Estado, y cuándo hay Estado y cuándo no hay Estado, que gobierno, toda esa confusión. Bueno, durante la Revolución Francesa, en mi libro, tú lo recuerdo, seguro que lo recuerdas, relato cómo cuando se suspende la monarquía, que no se abole, sino que al principio es suspensión, desde ahí hasta Napoleón, hasta el directorio,
hasta el consulado, hasta el primer consulado, no se emplea ya nunca la palabra, sino que dice gouvernement, gobernación o gobernamiento. Pero eso puede venir de Rousseau, porque Rousseau distinguía entre Estado y naciones, sí, señor. Y el Estado no le daba importancia y le daba casi más importancia al gobierno. Sí, señor. Y te digo por eso que a ti te ha interesado el estudio de esa cuestión. Y yo en mi libro lo tengo muy bien, no digo analizado, muy bien descrito, el proceso. En parte imitado de Inglaterra. Sí, no, esa es tu tesis. Yo a lo mejor tienes razón, yo no me... Es que en Inglaterra la palabra Estado tardó en entrar y no se empleaba casi en el government, sí, que es una institución de la sociedad. Bueno, pues esa es la palabra que se emplea en Francia desde que se abole la monarquía absoluta hasta el primer consulado, donde ya se habla de Estado. Y hasta entonces ya no se habla ni de Estado, ni de república siquiera. Es que tampoco se habla de república. Si no sabe dónde va. No se hablaba, y se hacía gouvernement o gobernación, que gobernamiento. Bien, todo esto son palabras que no son inocentes. Estamos hablando de algo reflejan esencial. Una situación, un modo de pensar. Y todo esto ha sido un antecedente de cómo, en ausencia de noticias concretas griegas, he querido llamar la atención con la ayuda de Dalmacio de cómo el ambiente que respira el país, ese es el ambiente europeo, y es que en el fondo lo que hay es un complejo de culpabilidad. Claro, para que haya complejo tiene que ser inconsciente, no se saben culpables de ninguna manera, pero sin complejo de culpabilidad del rico no habría ese coba, esa adulación al pobre. Y hay aquí una debilidad, el pobre griego, que no pueden comer, que tienen gélidos, que los padres tal, que no alimentan, es un complejo de culpabilidad del que no son conscientes, porque en España estos son franquistas, son los neofranquistas los que hablan de este modo, porque no lo saben, es inconsciente, pero ya como están al servicio de la derecha y de la banca, tienen que manifestar esa debilidad ante el pobre. El pobre, por Dios, hay que tratarlo con más humanidad. Están intuyendo una porque cosa. Están sirviendo a la banca. Sí, pero porque están intuyendo una cosa, que la situación de toda Europa es prerevolucionaria. La situación. Que se vaya a producir una revolución, no sé. Porque la gente, a pesar de que no se enteran de nada ni nada de eso, pero está inquieta. Y la gente está en una situación de incertidumbre y de inseguridad. Hoy en Europa predomina entre la gente clases medias que están liquidando Europa, la clase media y la nación, que es la misma cosa. Sin clase media no hay nación. Eso es evidente. Y sin nación no hay clase media. Como se llama columna vertebral, pues bien... Si es que las naciones se forman cuando va aumentando la clase media, no digo que se compara muchísimo las teorías orgánicas, y fue la filosofía francesa y luego la alemana, sí, de Spengler, la morfología de los animales los alemanes generalmente eran organicistas, sí, eso desde Goethe, por influencia de Goethe, y Althusser, el que mejor lo expresó luego ya jurídico fue Otto Gierke. Bueno, sí, que viene de ahí exactamente, de Althusser, de lo mismo que tú acabas de mencionar. Althusser, la influencia de Goethe contra Kant, la reacción contra el mecanicismo kantiano. Exactamente, de Goethe, y el que viene de ahí es Otto Gierke, el que lo construye. Sí. Pues siguiendo este discurso, quiere decir que Bruselas hoy expresa el complejo de culpabilidad de haber seguido gobernando con los mismos elementos y los mismos criterios con los que gobernaron los estados dictatoriales. ¿Quién está gobernando así? ¿Cómo? Está gobernando así. Te estoy diciendo, te estoy dando la razón. Digo, pero eso produce produce esa manera de gobernar, que en España es la más evidente porque es la que vivimos más, y España se gobierna como un neofranquismo. Ojalá. Sí, bueno, ya lo sé. Pero en fin. Si no hay gobierno, hay un desgobierno. No hay gobierno, no, hay administración y mala. Hay desgobierno. Hay desgobierno. Pero estas ideas las he querido exponer para comprender lo que pasa en Grecia por parte de unas personalidades en Bruselas que son parecidas a los que tenemos delante en el país,
y que el país toma una postura socialdemócrata, como todos los demás, que implica esa postura que se carece de principios morales y que solamente se respeta el triunfo. Pero el triunfo para ellos nunca es el triunfo de un principio ni de una verdad.